22 horas del día 1 y va retrocediendo. Para el 15 de diciembre será el de las 9 de la noche, quiere decir que si es de las 9, pues a las 10 o las 11 la constelación del Pegaso estará por aquí. Y al 1 de enero, pues a las 20 horas, pues la constelación del Pegaso quizás ya casi esté en la frontera del oeste, ¿no? Con lo que significa que estas constelaciones durante el mes van a ir subiendo, el Tauro, el Orión, o sea que a las 11 o las 12 ya vemos en esta fecha Orión a esta altura y el Tauro estará aquí en el medio, ¿no? Y los gemelos. Son constelaciones ya claramente del invierno. La Osa Mayor está muy baja ahora, pero durante el transcurso de la noche pues también irá dando la vuelta y se irá poniendo en altura. Bueno, las lunas. Hablando de las lunas, la luz. Apagar las luces en el fondo. Bueno, las dos de arriba. No, esa no es la no, demasiado luz apagada. Bien, tenemos una luna, ahora mismo tenemos una luna muy finita, creciente. Estamos en el día 5. ¿Está mal por qué? Hay luna. Es que no se ve por la definición de la pantalla. Este filito es el que se está viendo ahí. Es más, debe estar por ahí, sí. La luna llena va a estar por estos días. Bueno, el caso es que como vamos a tener estos días de Navidad, vamos a estar de vacaciones y eso, si queréis mirar, por lo que vaya a ver, mucha luna. Entonces tenéis ahí para ver, bueno, la luna hay muchísimo para ver. Y entre otras cosas, no encuentro el batón rojo. Bueno, lo primero que se salta a la vista es que la luna la vemos al revés unas veces, otra vez al derecho, según lo que veamos, con prismático, al ojo desnudo, con telescopio. Con telescopio el este se nos vendrá aquí. Y el Mare Fecunditatis, que yo siempre lo comparo esto con la pata de un cangrejo. ¿Sabes? Que tenía aquí la pinza, cuerpo, otro cuerpo, Serenitatis, Tranquilitatis y Fecunditatis, los tres. Yo lo comparo, para recordarme de estos nombres, pues siempre lo pongo como si fuera un pacto. Y la primero serenidad hay que tener, dice que queda la madre con tranquilidad y después la fecundidad. Estos tres saltos, para acordarme de esos nombres. Ven, aquí tenemos el cráter Tycho, que es uno brillante que se ve ahí fuera, donde las líneas, si ven con prismático, con telescopio, estas líneas de dispersión se ven salir de ahí, el impacto que tendría que haber dado ese bólido sobre la superficie. Y se pueden encontrar cosas tan curiosas como por decir, bueno, ahí hay infinidad de cosas para ver, pero se me ha ocurrido un ejemplo que se vería ya en mediados de mes, ¿sí? Cuando esté la luna en cuarto, que estará por aquí, o unos días después. El Rupert Recta, que es un sitio muy curioso de visitar, está aquí, se ve ahí, pasado este eje, un poquito a la izquierda, o sea, 2 días aproximadamente después de la luna del cuarto. Y Rupert Recta vemos esto, es como una espada. Es una fisura o un acantilado en la luna que tiene, en un telescopio normal que no sea muy grande se vería así, y es larguísima, creo que tiene 200 o 300 kilómetros de altura, de largo, y una caída bastante grande. Aquí se ve esto se está viendo con el sol bastante bajo por la sombra que proyecta el cráter sobre su fondo. El cráter debe de ser muy profundo y que es más pequeñito proyecta una sombra larga, se ven los demás, pero esta espada es muy curiosa de visitar. Ahí lo tenéis ya hecho por el satélite,
que se ve perfectamente cómo se proyecta la luna, la sombra, se proyecta sobre todo el acantilado este. Yo lo comparo como si fuera una espada. Otra cosa que se puede ver muy bien es el impresionante Tico, que hay aquí dos montañas en el centro, bastante grande porque fijaros la proyección de esta sombra, la longitud que tiene esta sombra. Quiere decir que tiene como la mitad si comparamos la proporción de la sombra, casi la mitad coge de este cuadrado, más de medio, que sería como que llegar aquí, o sea, que debe de ser de una altura la mitad del muro. No sobresale por encima del muro, es como la mitad del muro por la longitud de la sombra. El muro tiene como una cuadrícula, lo que le falta por aquí y lo que tiene por aquí, una cuadrícula, y este coge más de media cuadrícula, o sea que sobresaldría, llegaría hasta aquí, este tamaño. Y bueno, todo este acantilado que hay aquí, que son como precipicios, donde se refleja la luz ya del sol de plano. Cuando se ven bien estos cráteres es cuando el sol está casi el cráter próximo a la línea de la noche, ¿no? De la luna, con lo cual la luz del sol viene casi tangente, y deja esta proyección tan larga. En la luna llena no se vería tan bien porque no tendría apenas sombra. Esto es lo más espectacular. Entonces se ve muy bien como debe de ser esta cordillera, se ve muy bien por las sombras que vienen proyectando sobre el suelo. Aquí debe de haber una montaña bastante alta, pero esto va cada vez creciendo más porque aquí ya hay un pico fuerte. Bueno, esos impactos se han creado porque, pues, dependiendo del bólido, del asteroide que haya impactado en ese punto, que forma sobre la capa de la Luna unas fisuras, deja aquí el material que traía el propio asteroide y el suelo que ha proyectado, el polvo del suelo que ha proyectado al dar el impacto, se ha caído por aquí. Está ahí. Y esas son las rayas que aparecen en el Tico también, ¿no? Se han ido proyectando estas cosas. Si el bólido es muy grande, se produce esta subida, esta montaña. Se producen las fisuras estas, el material del propio bólido, material también aquí en la capa del fondo, y las cenizas que han ido a un lado de otro, pero ya creando cordilleras, porque el impacto tenía que ser muy grande. Esto yo lo comparo con el efecto que se produciría en una taza de chocolate espesito, si tiramos un cubito de eso de azúcar, ¿no? Que siempre salta un salto del centro, una gota para arriba. Pues lo mismo ha pasado ahí, cuando se pegó ese impacto. Bueno, eclipse en el 2014, pues en Europa tenemos sequía de eclipse para el próximo año. Solares hay dos, y dos lunares. Lo que se espera de eclipse, 2 al año y 1 o 2 eclipses solares. Van a ser el 29 de abril, el 23 de octubre, los solares, pero se van a ver anular. El primero es anular, o sea que va a tapar el disco del sol, y va a dejar una luz alrededor, un anillito. Se va a ver desde la India, Australia, la Antártica, y el parcial, el siguiente, el 23 de octubre, en el Pacífico, en América, en Norteamérica, lo cual, vamos, parece que últimamente los eclipses solares tienen cierta preferencia sobre el Pacífico. Los lunares van a ser el 15 de abril, 8 de octubre, y también se van a ver en Australia, en el Pacífico, en América, en el otro en Asia, en Australia también, en el Pacífico. O sea que cuando lo queramos ver, para este paso, cuando queramos ver el eclipse, no van a tener que ir a Australia como mínimo. O sea, el año que viene, sequía de eclipses. Bueno, vamos a hablar esta vez, quiero hablaros de la constelación de Taurus, el toro. Lo veis ahí un poquito bajo, está un poquito en el horizonte este. Pero es que lo he puesto ahí
Porque me quiero sudar hablar de Tauro y verlo, porque esto es para las 10 de la noche, o a las 9. A las 10 o a las 11 ya andará por aquí bastante alto como para observarlo. Hay cosas más interesantes todavía por ahí. Está el Auriga, el Casiopea, que lo tenemos muy bien para observarlo. La otra vez estuvimos hablando, creo que era de Andrómeda y M33. Y por supuesto que está aquí este Perseo y la estrella Algol variable, que es muy curioso ir midiendo la variabilidad de Algol, que va muy rápido variando. Pero el Tauro, esta es la constelación del Tauro, representando una carta. Vemos aquí a la preside, bueno, tiene la forma de unos cuernos de un toro, se representan unos cuernos de un toro. Y este láser no va tan duro, pero es que el otro es muy fuerte, el otro lastima, ¿no? El Aldebarán, una estrella muy grande, las Pléyades, que ya hemos hablado de ella, pero siempre hay que volver a ver las Pléyades porque son tan hermosas. Las Híades, que es este conjunto de estrellas que están más dispersas, pero es que es un conjunto de estrellas que van unidas. Y M1, también muy curiosa, aparte de otras cosas que hay por ahí, que vamos a hablar ahora. Bueno, una cosa curiosa es que este mes, es el 21 de diciembre, es el paso por el punto Aries, el equinoccio de invierno. Bueno, para más exactitud, el Real Observatorio de la Armada nos dice que el 21 de diciembre a las 17:11 el paso justo por el punto Aries de la... Esto se debe, ya lo hemos dicho otras veces aquí, a la inclinación de la Tierra con respecto a la eclíptica, que es por donde van todos los planetas y por donde está el Sol. Bien, el paso es el invierno, el verano, la primavera, la primavera y el invierno está como aquí, eso es. Bien, lo que ocurre en Taurus, por eso voy a hablar ahí es que aquí hace 2 o 3.000 años el equinoccio vernal estaba por aquí, y ahora se ha desplazado a Aries, por eso se llama el punto Aries, porque ahora anda por aquí. En 2 o 3.000 años se ha desplazado todo esto. Esto es debido a la precesión del equinoccio por el cabeceo de la Tierra y tal. Desde muy antiguo parece que se conoce desde muy antiguo esta constelación, porque además es muy visible, muy grande. Alguien lo pretende haberla visto en este dibujo de las cuevas de Lascaux, de hace 15.000 años, donde en los cuernos del toro representan la pared, parece que se distinguen las Pléyades y las Híades, incluso el cinturón de Orión. Bueno, es una interpretación de alguien que lo esté viendo ahí, pero vamos, que da una pista de que el que pintó eso podría haberlo conocido, ¿no? Los antiguos, los egipcios, ya hablaban de Osiris, le ponen esos cuernos ahí arriba, diosa del sol, y esos cuernos representan evidentemente esa constelación, parece ser que sí, ¿no? Pero Rubens, el Veronés y Rubens nos lo han pintado a esta señora, y el toro, porque esto obedece a la leyenda antigua de la mitología. Bueno, siempre hemos hablado de la inclinación sexual de los dioses, ¿no? Un clásico, ¿no? Entonces este hombre, Zeus se disfraza de toro para poderse llevar a la maciza a Creta, me parece que se lo llevó. Bueno, pues está representado aquí el Veronés, bueno, muchos pintores lo han pintado. Bien, aquí en las Pléyades, volvemos al mapa, en Tauro, en las Pléyades, siempre ya conocemos estas estrellas, Merope, Pleione, las hijas de Zeus, las 7 hijas de Zeus, o las cabrillas, también que la han llamado, y eso es un espectáculo que no, siempre que se pone el telescopio, inevitable, yo por lo menos no puedo evitar poner el telescopio y volver a darle una visión a esto. En estas fotos se ven como están todas metidas en un conjunto, es un grupo que han nacido, parece ser que en una misma nube, hay quien dice que no, en una misma nube protoestelar, que se ve por aquí perfectamente,
Por lo tanto, tienen la misma edad y la misma composición química. Vamos a ver. Después, las Híades, sin embargo, es un conjunto más abierto, un cúmulo más abierto de estrellas, más débiles, se ve así, se ve así. Son las 7 hijas de Alda, de Alda y Etra, y medio hermana de las Pléyades, porque además Alda tuvo, como es lógico entre todos los dioses aquellos, o tuvo hijas con otras señoras de allí del... Entonces, se ven así, en el telescopio, bastante dispersas, pero un espectáculo bastante bonito. Lo que pasa es que al lado tenemos metido Aldebarán, una estrella muy importante. Es el que más nos llama la atención, es Alfa de Taurus, es la estrella más importante, por lo tanto, de la constelación de Taurus, y es una gigante naranja. Está a 65 años luz y tiene una temperatura de 4.000 grados. 4.000 grados significa que es una temperatura baja para el Sol, que tiene cerca de 5.000, y el Sol va camino de ser una estrella de esa. Podéis ver el tamaño de Aldebarán comparado con el tamaño del Sol, porque tiene 44 veces el radio del Sol. Y 425 veces la luminosidad del Sol. O sea, muy grande, muy brillante muy grande, muy brillante, y de un momento a otro, en miles de años, o desde mañana hasta dentro de miles de años, millones de años, pues explotará. Cuando se convierta en todavía más gigante, súper gigante, y entonces llegará a ser, teniendo una masa no la he puesto aquí, depende de la masa que tenga esa estrella, pues que se conoce, se puede convertir ya en una estrella de neutrones o en un agujero negro, que será el futuro también de esa estrella. La del Sol no va a llegar tanto. Bueno, volvemos ahí a Aldebarán, y aquí tenemos, en esta punta, la punta del cuerno, digamos, del toro, tenemos aquí a M1, la nebulosa del Cangrejo. Esta nebulosa ya hicieron referencia, esto es el remanente de una explosión de una estrella como la de Aldebarán, una estrella supermasiva, o masiva, que explotó y se vio explotar en el año 1024. Los chinos y los coreanos tienen registro de haber visto la explosión, y parece que duró entre 1 y 2 años el resplandor de esa estrella. Se puso del tamaño de Venus o mayor. Llamó mucho, bueno, llegaron al pánico, ¿no? Cuando se ocurre una cosa de esta, en aquella época, estas nubes de colores se deben a que tiene hierro, níquel, carbono, silicio, hay un montón de minerales. Sería una estrella ya vieja, como hemos visto en Aldebarán, y en el momento de la explosión pues mandó todo el material que tenía, lo manda al espacio, se queda ahí en el centro bueno, se debería de, si fuera una estrella pequeña como el Sol, se quedaría una enana blanca, que se queda ahí permanentemente para toda la vida, caliente, pero muy pequeña. Pero en el caso de esta estrella, que debería ser, como debería de ser esa que explotó ahí, tendría que ser una estrella gigante, con lo cual lo que se creó ahí dentro se sabe ahora, en este pueblo chino no lo sabían, bueno, no se sabía ni a principios del siglo XX. Se produjo ahí una estrella con la masa que tiene la estrella primaria, una estrella de neutrones, con lo cual el giro de esos neutrones produce un efecto que se llama efecto ciclotrón, a unas velocidades que creo que ir a 40 y tantos revoluciones por segundo, y emite radiación electromagnética en ondas de radio. Fue la primera
ondas de radio que se captó que venía del universo. No extrañe que oí por ahí o leer por ahí que del universo vienen ondas de radio, efectivamente, vienen ondas de radio. Lo que pasa es que no dicen aquí Radio Nacional de España ni nada, sino que son ondas de radio, ondas en la longitud de onda de la radio. Y se capta pues con radiotelescopio, que evidentemente eso no se ha sabido, no se ha conocido hasta que no se ha dispuesto de radiotelescopio. En óptico, la verdad es que ver esta nebulosa, que no es una nebulosa, que es el remanente, en la astronomía se llama esto una remanente de una supernova, o sea, lo que ha quedado después de la explosión de la supernova. Esta estrella, pues no es una nebulosa, es una remanente, y cuando se mira con el telescopio un poco desconcertante, ¿no? Porque se ve ahí una masilla así un poquillo gris, pequeñilla, incluso yo dije que hasta cuesta que trabajo encontrar, pero ahí está la imaginación del astrónomo amateur, ¿no? En ver, comparar en lo que ha visto en las láminas de los libros a lo que está viendo allí en el ojo, pues está, que lo tiene en la retina puesto, lo del libro, ¿no? Esa es la maravilla de esto. Solamente se sacan esos colores y esas cosas porque esto lo ha hecho el Google, o porque se ha hecho también un astrofotógrafo, ha hecho una foto con distintos filtros y sí que sale para las cámaras fotográficas y es sensible a esos colores. Bueno, hay más objetos ahí para ver, ¿no? Por supuesto, ya que está ahí, pues visitar el Orión y el cinturón de Orión, la nebulosa de Orión, que ya hablaremos otro mes, cuando esté más alto, pues ya hablaremos de Orión. Bueno, ya estamos en Navidad, ya estamos cerquita de la Navidad y bueno, que vamos a desear feliz Navidad, pero fijaros ahí en ese cuadro que es de la Edad Media, este señor tan pelado que ahí le está ofreciendo al niño recién nacido, le está haciendo un regalo con los tres más que vienen aquí detrás, que por cierto no sabía yo que los Reyes Magos venían acompañados de todo un ejército, pero bueno, y ves la estrella de... Bueno, ahí hay algunos que se están haciendo polvo detrás, ¿no? Eso tampoco viene en los evangelios, ¿no? Que mientras estaban ahí había gente que se estaban dando. Bueno, la imaginación del pintor, no sé, esto debe ser un libro medieval, no sé. Se ve aquí una estrella, que es la que se hablaba de la estrella de Belén, y bueno, siempre ha habido alguien quien hable, o siempre nos hemos preguntado qué sería la estrella de Belén. Pues en realidad, si consultamos a Mateo, en el capítulo 2, el versículo 1 al 9, dice esto: nació Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos una estrella en su salida por el Oriente y hemos venido a adorarle. Más tarde dicen: y he aquí que la estrella que había visto en el Oriente iba delante de ellos. Bueno, el primer problema que hay aquí es que Herodes reinó entre el 37 al 4 antes de la era cristiana. Los números antes de la era cristiana son negativos, o sea, vienen de mayores a menores, ¿no? Por eso se dice del 37 al 4 y no del 4 al 37. O sea, que no coincide que se dijera que Cristo nació cuando nació, porque nació antes, tuvo que nacer antes, porque Herodes reinó antes. Si los magos visitaron a Herodes, pues tuvo que nacer antes obligatoriamente. Y además la importancia que dice ahí de que vienen de Oriente. Y unos reyes, unos magos en aquella época, de Oriente quiere decir que venían de aquí, de la parte oriental, poniéndose donde se supone que estaría el evangelista, pues tendría que ser de Oriente Medio, por ahí. Y que fueran magos, quiere decir que eran astrólogos. En aquella época eran equivalentes, ¿no? Significaba lo mismo, astrónomos, astrólogos. En la Edad Media, en el siglo V, el Papa se plantea de que, bueno, el día de la Navidad hay que cambiarlo, porque no vale, porque además se tenía como índice las tablas de Diocleciano. Entonces aquello sonaba muy mal en el cristianismo. Diocleciano fue un perseguidor y de ellos, y bueno, hay que
conquistar Diocleciano de ahí. Y le encargó a este hombre, al Dionysius Exiguus, Dionisio el enano, la traducción literal de César, Dionisio el enano, el Dionisio el bajito, le encargó que calculara la fecha del nacimiento de Cristo, y este hombre no se sabe por qué, dijo que el 753 años después de la fundación de Roma, Anno Domini, se le llamó aquello, para sustituir esas tablas dioclecianas. Bueno, se adoptó esa fecha, la Iglesia la adoptó como buena, porque ya los que sobrevivieron, ahí no sobrevivía nadie en aquellos años de la época de Jesucristo, nadie se acordaba de cuándo era. Se buscó aquella fecha, pero evidentemente se equivocó. No admite, la Iglesia Católica admite que hubo ese error y que Jesucristo no tuvo que nacer cuando se dice. No se sabe ni el mes, ni precisamente ni el año, ni siquiera. Bueno, de ahí viene la incertidumbre de saber qué es lo que era la estrella de Belén, porque si no se sabe la fecha, en ese intervalo de tiempo que la Iglesia dice que es unos 4 o 5 años antes, no se puede fijar. Podrían haber cogido, claro, es que los conocimientos astronómicos son modernos, y entonces cuando se plantean esto, no tenían ese conocimiento para saber dónde estaban esos acontecimientos astronómicos, con lo cual se podía coger como referencia del nacimiento de Jesucristo una de las efemérides que ocurrieron en esta época. Con lo cual no sabemos nada. Los textos hebraicos asociaban la fecha de los fenómenos astronómicos a sucesos que ocurrían en la Tierra. Esto era una cosa normal. Precisamente que Mateo fue el único evangelista que escribió sobre la estrella. Los otros no dijeron nada. Bueno, se ponía como un nacimiento de patriarca, por salidas de estrellas, y eso se asociaba a los libros. En el libro de los números, la Biblia, en el libro de los números vienen referencias de esas. Hay personajes griegos y romanos que también se asocian a una estrella, ¿no? A un nacimiento, porque aquel día nació una estrella, o sea que era una cosa que se solía usar en la cultura de aquella época. Y Flavio Josefo, que es posterior ya, también lo usa para predecir la guerra romana-judía, incluso el nacimiento de Vespasiano, o sea que era un término que se usaba bastante. Su estrella la hemos visto en el Oriente. Esto implica que, al decir el Oriente, implica que las constelaciones salen en el Oriente es celeste, visto desde Judea, ¿no? Es celeste, y bueno, visto desde aquí. O sea, y implica el movimiento de las constelaciones. Todas las constelaciones salen por el este. Salen también los asterismos, es decir, asterismo se le llama en astronomía a un grupo de estrellas al que se le pone un nombre para recordarla, ¿no? Como las Pléyades y las Híades, eso es un asterismo, ¿no? A partir del asterismo, sí, también existe el asterismo de la Persia, los ojos del búho o ET, se le pone el nombre a esa. Y bien, ortos celíacos también corresponden a las salidas por el horizonte. Un orto celíaco es la primera vez, como el cielo todos los días se mueve, si lo miramos a la misma hora, se ha movido el cielo 15 grados. Si dividimos 360 grados entre 365 días, nos sale que suben. Entonces lo que ocurre es que el orto celíaco, hay algún objeto que aparece por primera vez y al siguiente día ha pegado un saltito y así van subiendo. Bueno, pues la primera vez que aparece esa estrella o ese cuerpo se le llama el orto celíaco. Los griegos, los egipcios lo usaban, creo que ya lo he contado aquí, para medir el año. Entonces ya Kepler en 1614 dice que hay 3 conjunciones de planetas por aquella época. En el año 7 a.C. lo calculó él. Como Kepler fue el que sacó el sistema, las leyes de Kepler, ya él desarrolló un sistema, unas leyes para poder calcular las posiciones de los planetas en cualquier momento. Entonces él dedujo, seguramente angustiado por este problema de la fecha, que el día 7 el año 7 a.C., Júpiter y Saturno también han coincidido 3 veces. Esto significa, cuando coinciden mucho los planetas, en aquella época no se miraba con telescopio, se dejaba con ojos desnudos, y entonces el brillo de las dos se suma. Con lo cual, si ahí tenemos a Venus ahora mismo en la puerta, que lo veréis brillantísimo al lado de la Luna,
Si encima le sumamos a Saturno, pues ya no te quiero decir lo brillante que es. Ese podría ser una causa. Después se determinó que entre un planeta no se podía apreciar visualmente, o sea que no se pueden separar, pero en los almanaques de Babilonia no figuran esta conjunción, no dicen nada que hable de que aquello fuera bastante particular, que olvidara mucho, pero cuando nos quedamos cuando estábamos. Otro candidato es Urano, que pasó cerca de Saturno el 9 a.C. y Venus 6 años antes de Cristo. Como veis, está metido dentro de esa horquilla, y siempre antes, con lo cual ya nos va llevando a la fecha un poco aproximadamente del nacimiento de Cristo. Hay otras versiones. Este cuadro precioso del Giotto es de 1301. Allá arriba se ve el cometa Halley. Exactamente ha pintado un cometa. En 1301 a él le separan 700 años de Cristo, o sea que también andaba. Pero él es que vio el cometa Halley, lo vio una de las vidas, vivía en Giotto y lo pintó ahí en esa adoración de los Reyes Magos. Se dice que el cometa Halley se ha calculado que vino en el año 12 a.C. También podría haber sido el cometa Halley. Y otros cometas, una nova, incluso se habla de la posibilidad de que hubo una hipernova, una explosión gigante que registraran los chinos y los coreanos en el año 5. Y claro que como hay muchos acontecimientos en esa época, que bueno, a los reyes aquellos, los astrónomos aquellos vieron un resplandor especial en el cielo. Hablan de comer, porque el evangelista dice que se queda, la estrella se quedó encima de Belén, parada. Vinieron siguiéndola y la estrella se quedó parada encima de Belén. Los escritores antiguos hablan de que los cometas se quedaban parados en algunos momentos, lo hablan como estrellas colgantes, hablan. Esto nos da más confusión, porque en realidad los cometas se están moviendo, se mueven muy lento, tardan meses, llevamos ya cerca de un año detrás del horizonte, y bueno, lo que sí se quedan parados son los planetas. Los planetas hacen un recorrido al revés en el cielo. Esto es un tema que volvió loco a los antiguos, porque si la Tierra es el centro, lo demás gira alrededor nuestro, porque así dice el lazo tan raro de los planetas. Giran así, de pronto se quedan parados, o sea, siguen aquí, vuelven aquí, otra vez hacia la derecha, se quedan parados, hacia la izquierda vuestra, y vuelven a andar para atrás. Entonces eso puede coincidir también con esto de que eran las estrellas que están colgando del cielo, como colgadas. Pero bueno, por otro lado, un cometa se interpreta como un mal presagio. Siempre se interpreta como un mal presagio. No sé por qué Mateo tuvo que hablar de un cometa, ¿no? Porque si era un mal presagio, pues no era lo que quería transmitir, ¿no? Por lo cual se piensa que el evangelista no tenía mucha idea de astronomía. En aquella época tampoco se sabía mucho, ¿eh? Era cosa de grandes sacerdotes y cosas de esas. Puede ser que fuera una nova, una supernova, una hipernova, que es una explosión mucho más brillante. Esta explosión que se ve en la foto es de Eta Carina, la estrella de Eta Carina, y que podría producirse en la estrella Andrómeda, en la galaxia de Andrómeda, que está más cerca, y la que está más cerca nuestra, y podría haber habido esa explosión que sería bastante gigante. Desde luego, la explosión de una nova, una hipernova, que es la que está pintada en la curva del amarillo, a la curva amarilla, esto es una hipernova y esto también, la verde, pueden durar desde estos son la luminosidad que tiene, puede de menos 20 hasta, bueno, se sale del gráfico. Aquí este número que se ve ahí pone ahí 180 días. 180 más 20 son 200 días. Y no ha llegado todavía al fin, porque esa curva llega ahí. Y esto es una luminosidad de menos 14, mucho brillo. Esto es mucho brillo. Y llega a menos 21, el pico. Y se queda ahí, en ese brillo ahí, se queda
como desde más 60 menos 20, a más 20, 80 días se queda en este intervalo. O sea que dura una supernova, la explosión de una supernova dura bastantes días. O, y si es una hipernova, muchísimo más. Pudiera ser una hipernova. O sea que no hemos quedado como estábamos, al final no sabemos. Y la incertidumbre no es del acontecimiento astronómico que hubiera, sino simplemente de la incertidumbre de la fecha de nacimiento. Bueno, pues nada, va a continuación, va a hablar un compañero nuestro, Paco Soldán, que nos ha hablado de del cometa Ison, que lo hemos tenido estos días. Y como no podía ser de otra manera, acceder el año hablando de cometas, en este caso del cometa Ison, como hemos dicho. Previamente vamos a hacer un breve repaso de qué son los cometas, ¿vale? Para que entendáis las imágenes que vamos a ver a continuación. Sabemos que los cometas tienen periodos, pues nos visitan periódicamente y tienen una serie de periodos que los clasifican en cometas de periodo corto, periodo medio y periodo largo. Los cometas de periodo corto, este señor Kuiper avanzó que eran cometas que provienen de un disco que rodea el Sol, más allá de la órbita de Plutón, y que, digamos, es el reservorio de cuerpos cometarios que nos visitan cada X tiempo, con órbitas aproximadamente menores de 100 años, es decir, cada 100 años de media nos van a visitar, y que constituye un reservorio bastante importante, de por lo menos cerca de 100.000 objetos que van a tener un tamaño, no se ve el láser, ¿no? Bueno, pequeño, de entre 100 y 1000 kilómetros. Por esos cometas de ese tamaño y muchísimo más de tamaño más pequeño. El cometa Halley, por ejemplo, constituiría un ejemplo de visitante de la nube de Kuiper. Sin embargo, hay cometas que tienen periodos mucho más largos, tan largos que no los volvemos a ver, y que no solamente, y que sus órbitas no provienen, digamos, no van trazando la misma línea que trazan la órbita de los planetas, sino que vienen desde órbitas con inclinaciones mucho más variadas. Esos cometas, este astrónomo, se llamaba Jan Oort, postuló que vendrían de una nube muchísimo más lejana de Plutón. Al principio se postulaba prácticamente a la mitad de distancia con la estrella más cercana, ahora sabemos que un poquito más cerca, pero aún así distancias prácticamente interestelares, que cuando una estrella pasa relativamente cerca del sistema solar, provoca una perturbación gravitatoria y esos pequeños cuerpos, algunos salen hacia afuera de la galaxia y otros caen hacia el sistema solar. Esos cometas provienen de la nube de Oort y el cometa Ison era, ya hablo en pasado, porque el pobre ha fallecido, proviene de la nube de Oort, ¿de acuerdo? Por eso era tan interesante este cometa y por eso se creó tantas expectativas al principio. Bien, ¿qué es un cometa? ¿Vale? Vamos a repasar un poco conceptos. No se sabía muy bien qué era un cometa hasta hace relativamente poco, y relativamente poco es a mediados del siglo pasado, el siglo XX, ya se avanzaron algunas hipótesis, en concreto este astrónomo, Fred Weber, que ya avanzó que seguramente un cometa era una bola de hielo sucio. Su teoría se denominó la teoría de la bola de hielo sucio. Sabíamos, por medidas de espectroscopía, a principios del siglo XX, que el cometa estaba principalmente compuesto por agua, ¿vale? Por hielo de agua. Pero la estructura no se tenía muy clara. Entonces, bueno, este señor elaboró una teoría que explicaba perfectamente el modelo de lo que veíamos cuando observábamos un cometa. Luego veremos que no es tan sencillo. La estructura de un cometa, que sigue siendo válida hoy en día, por lo menos macroscópica, vista desde un telescopio, es un núcleo que está oculto tras una nube, una coma, que en realidad sería la atmósfera del cometa, que normalmente puede llegar a tener hasta entre 100.000 a 1.000.000 de kilómetros de diámetro. Luego tiene una cola recta que apunta directamente en dirección contraria a la del Sol, que se llama la cola iónica. Si veis algunas fotos, suele tener un color azulado. Esa coma se produce cuando los rayos del Sol, que estarían aquí, golpean, más que los rayos, los protones de alta velocidad que emite el Sol, golpean los átomos que se han evaporado del núcleo y los ionizan, ¿vale? Entonces,
al estar ionizados son sensibles al campo magnético y al viento solar y se mueven en dirección contraria a él, ¿de acuerdo? El viento solar va en esta dirección y los iones van igual, van adaptándose. Y después hay una cola de polvo que es el producto de, aparte del hielo que tiene el cometa, el cometa también está compuesto por polvo, por granos de mineral, que al salir expulsados por los géiseres, cuando se va calentando el cometa, se van evaporando. Esos granos de polvo reciben el impacto de los fotones del Sol, ¿de acuerdo?, de la luz del Sol, y experimentan una presión de radiación, que es como técnicamente se denomina, que los empuja hacia atrás. Y es la cola curvada porque siguen con la misma velocidad orbital que sigue el núcleo, ¿de acuerdo? Por eso la cola se curva. La cola del cometa es muy grande. Luego veremos en las imágenes que el Sol tiene un determinado tamaño y la cola del cometa es muchísimo más grande que el diámetro del Sol. Bien, el conocimiento actual que tenemos de lo que es un cometa proviene sobre todo y en gran medida de la sonda Giotto que visitó el cometa Halley en 1984. Esta es la primera imagen que recibimos del núcleo de un cometa activo y de hecho sigue siendo todavía la única imagen que tenemos de un núcleo cometario activo, ¿de acuerdo? Las imágenes cometarias que tenemos más adelante son de núcleos inactivos o empezando a ser activos, pero no en plena actividad. Aquí la Giotto, cuando visitó el cometa Halley, que se introdujo dentro de la tormenta cometaria que se estaba formando en ese momento, estaba en plena actividad, prácticamente el cometa estaba ya a la altura de la órbita de la Tierra, que es cuando los hielos del cometa son bastante más activos. Bueno, esto es un resumen de lo que la sonda Giotto encontró. La sonda Giotto era una sonda, en realidad era un satélite de comunicaciones modificado por la Agencia Espacial Europea, de la que se le dotó de un escudo, que es este de aquí, para protegerlo de los impactos, los pequeños impactos del polvo cometario, que hay que tener en cuenta que a la velocidad que viajaba la sonda, un pequeño impacto podía destruirla. De hecho, estuvo a punto de fracasar la misión por un pequeño gránulo de prácticamente 6 micras que estuvo a punto de agujerear el escudo, por la increíble velocidad a la que impactó. Y esta es la antena de ganancia que transmite los datos a la Tierra. Y esta es la imagen del cometa Halley. ¿Veis? Esta es la cola iónica, que es la azulada, y esta cola que siempre es un poco anaranjada es la cola de polvo. Bueno, pues los datos que... Perdón, he dicho el 84 en el 86. Los datos que emitió la sonda Giotto es que en ese momento la emisión de gases del cometa era de 20 toneladas por segundo, 20.000 kilos por segundo. La masa del cometa se estimó en 100.000 millones de toneladas y fundamentalmente el gas en ese momento constaba prácticamente de agua con trazas de otros gases que ahora veremos por qué, porque aquí ya la producción de gas era mucho menor. La concentración de monóxido aumentaba con la distancia del núcleo y eso es debido a que el hielo de agua empieza a sublimarse a la altura de la órbita de la Tierra, pero hay otros gases que se llaman gases exóticos cuyo punto de fusión es más bajo, que empieza a sublimarse anteriormente y son expulsados a más distancia del cometa, a unos 10.000 kilómetros de la coma del cometa. Y la emisión de polvo era de 3 a 10 toneladas por segundo, es decir, el cometa Halley cada vez que pasa pierde 100 millones de toneladas. Estamos hablando de cantidades bastante importantes. Aún así, tenemos cometas Halley para muchísimo tiempo. Se calcula que por lo menos le quedan unos de entre 2.000 a 3.000 pasos más antes de que se extinga, si no hay ninguna perturbación de su órbita que lo haga estrellarse contra el Sol o contra otro planeta. Bien, Giotto lo que demostró es que efectivamente la hipótesis de la bola de nieve sucia de Weibel era cierta, pero poco más. Se abrieron más interrogantes realmente que cuestiones se respondieron. Porque, entre otras cosas, se vio que el núcleo cometario no era regular. En este caso, Halley tiene una forma un poco como de pera. Y, si os fijáis, la emisión de gases y de polvo no es regular, no es homogénea en todo el núcleo cometario, sino en ciertos puntos que se llaman surtidores, que los modelos tenían que responder por qué lo hacía de esta manera. Posteriormente hubo más visitas a otros núcleos cometarios, en este caso el 109P, el Halley,
en el cual vimos que el núcleo cometario no solamente es que no fuera regular, sino que a veces un núcleo cometario está compuesto por dos pequeños núcleos unidos por un puente de material. Y empezamos a pensar que realmente la fauna de núcleos cometarios era mucho más variada de lo que se creía hasta ahora. Y realmente hemos visitado muy pocos cometas. Bien, se analizó efectivamente la composición y vimos que prácticamente era vapor de agua lo que se emitía y hielo y dióxido de carbono, en forma de una especie de pelotitas, ¿vale? El tamaño que hay aquí son pelotas de tenis, un poquito más, de entre 1 metro a pelotas de tenis, que son expulsadas, ¿lo veis?, por pequeños surtidores en la superficie del cometa. Esto significa que cuando el cometa se va calentando, la superficie está aislada por el hielo de agua y la mezcla de polvo. El hielo es muy buen aislante y solamente a través de ciertas fracturas de la superficie, el dióxido de carbono, que es hielo seco, el hielo seco de los helados, sale a presión por esas fracturas y arrastra partículas hacia afuera, cuando se va acercando al Sol el cometa, ¿de acuerdo? Cuando ya el cometa está bastante cerca, toda esta capa de hielo empieza a sublimarse y empieza a evaporarse, es cuando realmente lo vemos, cuando el cometa ya es espectacular. Hemos visitado 5 núcleos cometarios: el del Halley, el Tempel, el Borrelly, el Halley 2, que si os fijáis es más pequeñito, y el Wild 2. Como veis, la forma es muy diversa. Desde la hipótesis primera, que el núcleo cometario es una roca perfectamente homogénea, una bola, hemos visto que los cometas, primero, son totalmente impredecibles y segundo, tienen formas muy variadas. Y lo más importante, y luego veremos por qué insisto tanto en esto, no solamente constan de un núcleo, pueden ser un par de núcleos apelmazados, aglomerados por hielo. Bien, esta es la estructura que ahora mismo más o menos empezamos a tener clara de lo que consta un cometa típico. Tenemos un núcleo rocoso, pero muy poroso, rodeado por un manto de hielos, que ha estado miles de millones de años congelado a distancias enormes en la nube de Oort o en el cinturón de Kuiper. Cuando ese trozo empieza a avanzar hacia el Sol, empieza a calentarse. El cometa no solamente está compuesto de hielo de agua, está compuesto de otros hielos, como he dicho antes, se denominan hielos exóticos, como son el de dióxido de carbono, amoníaco, metano. Cada hielo tiene un punto de sublimación distinto y una distancia distinta. A partir de que el cometa empieza a entrar en la órbita de Júpiter, de Saturno y Júpiter, el hielo de metano y el hielo de amoníaco empieza a sublimarse, es decir, empieza a escapar, empieza a gasificarse, pasa de sólido a gas. Y el cometa puede empezar a ser detectable, porque empieza a brillar más. Conforme más se va adentrando en la órbita hacia el Sol, a la altura de Marte, la predominante de gas empieza a ser la de dióxido de carbono. Todos estos gases se van acumulando, ¿de acuerdo? Van formando una atmósfera alrededor del cometa y se van expandiendo, y se van añadiendo más gases. Y conforme más se va acercando al Sol, ya a la altura de la órbita de la Tierra, empieza a sublimarse el vapor de agua, el hielo de agua, que es el que al final predomina en el brillo del cometa. Básicamente un cometa es un reservorio de hielo de agua. Pero no lo hace de forma homogénea esa sublimación, sino lo hace a través de una serie de grietas que se van creando conforme el hielo va experimentando estrés térmico, es decir, conforme más se va acercando al Sol. Hay que tener en cuenta que durante años se creyó que los cometas, la nube de Kuiper y sobre todo la nube de Oort, eran cometas que eran prístinos, es decir, conservaban homogénea y originalmente la composición de la nebulosa protosolar. Hoy sabemos que no es así. A esa distancia, por lo menos el primer metro de la superficie del cometa ha experimentado muchos acontecimientos que ha variado su composición. El cometa tiene una capa, digamos, un aislante, que es una mezcla de polvo y hielo modificado. Si lo viéramos en su posición original no sería blanco, sería rojizo, tendría un color rojizo, porque tiene mucha materia orgánica, que no es más que el resultado de la recombinación de átomos cuando son bombardeados por radiación. Y debajo está el hielo. Entonces, por eso los cometas son impredecibles, porque depende de su tamaño, depende de su composición original, van a tener un comportamiento u otro. Bien.
Básicamente lo que podemos tener hoy en día en nuestro conocimiento es que, situado el sistema solar en el centro de una inmensa esfera, tenemos un disco denominado cinturón de Kuiper, que nos provee de cometas de periodo medio-corto, y que esa estructura va expandiéndose hasta formar una cáscara, una esfera de material cometario que fue expulsado en su día por los planetas jovianos, por Júpiter y Saturno, y en menor medida Urano y Neptuno, y que han permanecido ahí durante cientos de millones, miles de millones de años, y que de vez en cuando pues uno nos visita. Estos señores de aquí son los descubridores del cometa ISON. Ahora vamos a hablar del cometa ISON. Nevsky y Nokshov. Estos señores pertenecen a una red de telescopios fundamentalmente en territorio ruso, se llama ISON. Por eso el cometa se llamó ISON. Su denominación oficial es C/2012-S1. C de cometa, que no es periódico, sino tendría una P delante, 2012 el año de su descubrimiento, y S1 pues el numeral de orden, ¿vale? Lo más maligno. Yo siempre hablo de ellos porque últimamente los descubridores de cometas son las redes de telescopio automatizadas. Ya no se le pone el nombre de los descubridores, exceptuando un cometa que hay ahora bastante brillante, se llama el Lovejoy, que es bastante más espectacular que ISON, pero que ISON, con toda la expectación que ha despertado, pues no tuvo el nombre de sus descubridores, por eso siempre lo pongo, para que se sepa que son ellos. Bien, estas son imágenes tomadas por mí y reportadas tanto al MPC como a los grupos que tenemos de seguimiento de cometas, de lo que es la evolución del cometa ISON a lo largo de todo el 2013. Esta imagen es típica de cualquier cometa que se va acercando al sistema solar. El cometa ISON lo que sí tuvo de original es que se detectó a una distancia mayor de la que normalmente se detectan los cometas. Y por eso se creó tanta expectativa. Por eso apareció en el periódico que iba a ser el cometa del siglo, de que va a brillar más que la luna llena, en fin. A esta distancia todavía no sabíamos cuál era su comportamiento y ya todo el mundo decía que iba a ser el cometa del siglo. Bien, el 28 de enero este era el aspecto que tenía el cometa. Esto no es que... Esta es la suma de varias exposiciones en las que en cada foto el cometa se ha movido y cuando se suman las estrellas parece que se ha movido, el cometa queda fijo, ¿vale? Digamos que está fijado en el cometa. No es que sea tan veloz que las estrellas salgan como una raya. Pero si veis, tiene una imagen poco más brillante que una estrella, pero irregular. Eso significaba que ya a esa distancia, que está bastante lejos, veis que esta es la posición, esta es la órbita de la Tierra, esto es provisional porque no se sabía muy bien todavía la órbita, eran datos muy provisionales. Ya sin embargo exhibía una visión borrosa significativa de que estaba produciendo una coma cometaria, una atmósfera cometaria. Prometía. El 13 de abril ya no prometía. El 13 de abril ya estaba bastante más cerca y ya debería haber aumentado su brillo. Sin embargo, permanecía estable. Hay un término técnico para definir esto que se llama suceso del lentecimiento, SD, en su sigla inglesa abreviada, que ocurre cuando un hielo toma el relevo del otro, es decir, cuando los hielos de metano y amoníaco empiezan a ser, digamos, ya el cometa ya lo ha expulsado, no tiene más, y pasa a sublimarse el dióxido de carbono. Dependiendo del tamaño del cometa, ese suceso, ese evento, dura más o menos tiempo. Aquí ya sabíamos que el cometa era pequeño, ¿vale? Porque no se había brillantado, rápidamente se había estabilizado su brillo. De las estimaciones, al principio se hablaba de un cometa de 20 kilómetros, el Halley tenía 14 kilómetros, ya ahí empezaba a pensarse que el cometa era más pequeño. Bien, el Hubble tomó una fotografía original, que es esta, cuando ya prácticamente estaba a la altura de Marte, y mediante un procesado, pues, se vio, digamos, no se puede ver, pero se puede intuir el tamaño del núcleo, y se vio que efectivamente era muy pequeño, ¿vale? Esta imagen es típica de un núcleo cometario muy pequeño. Si no, los chorros de gas, estos son los chorros de gas que están formando la coma, tendrían otra disposición. Esta imagen ya está tomada prácticamente en noviembre, en la cual, visto así, puede parecer que es un cometa brillante, pero realmente lo era poco, hay otros cometas que estaban brillando más. Esta imagen es prácticamente a una semana de su paso por el perihelio, es decir, por su punto más cercano al Sol, en el cual experimentó un aumento repentino de brillo. Hasta entonces el cometa había sido muy anodino y de pronto experimenta un aumento espectacular de brillo.
Bien, esta es la imagen original. Estos filamentos de la cola ya nos indicaban que algo estaba pasando. No eran filamentos normales de un cometa sano, ¿vale? Esto es como cuando un médico ve una radiografía. Ya cuando ve mucha radiografía ya ve que algo raro pasa. Se hace una serie de procesados, se ve que el núcleo tiene una forma elongada. Mediante otro procesado se ve que los chorros de gas que están formando la coma también tienen una forma un poco irregular. No es homogénea, como cabría esperar de un cometa que está sano entre comillas, esto no se trata de ninguna enfermedad. Y ya nos empezaron a llegar informes para que estuviéramos atentos, porque el cometa atravesaba una zona de peligro, le llamábamos, en la cual se podía fragmentar. Tenía indicios por otros cometas a lo largo del tiempo que, siguiendo el mismo comportamiento que el cometa Ison, se habían disgregado antes de llegar al Sol, ¿vale? Todos dábamos por sentado que se iba a disgregar antes de llegar al Sol. Bien, yo recuerdo además que ya por estos días, a partir del día 20, ya estábamos todos pendientes, encendíamos el ordenador por la mañana y estábamos pendientes de que llegara la noticia de que alguien lo había capturado disgregándose. Bien, entre el día 28 y el día... Perdón, esto es en octubre, ¿de acuerdo? El cometa sobrevivió perfectamente, y estamos hablando que ya a partir del 17, 18... empieza el cometa a brillantarse excesivamente, ¿vale? Ya hay indicios de que puede empezar a fragmentarse. Y el profesor Ignacio Ferrín hace un informe, todavía está pendiente de publicación, que nos envió un avance, en el cual dice, bueno, si el cometa se ha fragmentado el 13 de noviembre, nosotros no vamos a ser capaces de detectarlo hasta prácticamente que pase el perihelio. Porque, esto es una gráfica que dice que los fragmentos van expandiéndose, y hasta que no alcancen los 3 arcos segundos, que es la mínima resolución que tenemos ahora mismo desde telescopios en tierra, no lo vamos a detectar, pero el cometa puede haberse fracturado. Y de hecho, ya en esta imagen de Rafael Castillo empieza a apreciarse que ha habido una discontinuidad en la cola. Ya el cometa está haciendo cosas raras. Además tiene una disposición con la cabeza dividida en 2 alas, típica de cometas que empiezan a disgregarse. Si aquí, vale. Quiero hacer mención especial además a mi compañero Pepa y Pepe, Jesús, perdón, de Alcalá, que me remitieron unas fotografías que no las he metido aquí todavía porque están todavía en estudio, están publicadas en web, en la que parece, cuando las procesamos, que efectivamente se aprecia la primera disgregación del núcleo, ¿vale? En 2 trozos. Bien, esto es una composición desde que se empieza a monitorizar el cometa hasta la última imagen. Vemos que aquí el cometa es bastante anodino, bueno, empieza a brillar un poquito, pero no experimenta un brillo muy allá, y sin embargo de momento, ¡pum!, empieza a brillantarse, y ya como los que habéis visto la película de Armagedón, está muy bien hecho los penachos de gas, pues se parece muchísimo, ¿de acuerdo? Baja de brillo y empieza a seguir esta imagen. Eso ya es indicativo de una fragmentación del núcleo. ¿Por qué se abrillanta? Porque el núcleo rompe, los gases que están dentro se exponen, subliman, aumenta el gas, brilla mucho, pero una vez que el gas ha dejado de sublimar, vuelve a bajar el brillo. ¿De acuerdo? Y el 28 de noviembre, pues estábamos todos pegados al ordenador, porque entra dentro de la cámara la LASCO-Z2 del Observatorio SOHO, que está monitorizando el Sol. Esto es una composición ya de todas las imágenes que se van captando, cada 45 minutos se descargaba, y vemos que ocurre esto. Aquí está el Sol. Este es el Sol. Aquí, recuerdo que eso fue el día 29, creíamos que el cometa Ison había sobrevivido. ¿De acuerdo? No iba a ser un cometa espectacular, tanto que pero bueno, iba a ser bastante brillante. Vimos después que no. Esta es la composición de todas las imágenes hasta que sale del campo de la cámara LASCO-C2 de la sonda SOHO. SOHO son 2 sondas que están monitorizando ahora mismo el Sol. Bien, vimos que efectivamente sí brillaba mucho, pero empieza a atenuarse hasta que lo que ha quedado es prácticamente una nube de desecho. Estamos esperando que entre otra vez en campo, es decir, que salga del resplandor del Sol. Ahora mismo está todavía muy cerca del resplandor del Sol, los telescopios no lo pueden captar, dentro de nada se podrá captar ya la semana que viene, y veamos qué es lo que ha ocurrido. ¿De acuerdo? De todas formas, ya hay
algunas imágenes preliminares. El cometa al principio se esperaba que iba a pasar muy cerca del Sol, de hecho pasó muy cerca, luego lo veremos, y se esperaban temperaturas de 2700 grados Kelvin, que son prácticamente grados centígrados. No ha pasado eso porque, como he dicho antes, el cometa, su capa más externa es de hielo y el hielo es muy buen aislante del calor. Entonces la temperatura real que experimentó el cometa estuvo más o menos en torno a unos 450 grados centígrados, entre 400 y 450 grados centígrados. Esto hizo que no se evaporara cuando pasó tan cerca del Sol. Lo que ha ocurrido realmente es que el cometa se ha disgregado por las fuerzas de marea, lo que se llama el límite de Roche. Ahora veremos qué es. Esto no es el Sol, esto es el coronágrafo que tapa la imagen del Sol. Cuando ya estaba tan próximo, la fuerza gravitacional del Sol, que es enorme, lo que hizo fue romper el núcleo. Lo rompió literalmente. Los núcleos de los cometas son núcleos muy poco densos. Estamos hablando de densidades de entre 1,5 y 2 gramos por centímetro cúbico. Un trozo de hierro tiene entre 5 y 6. O sea, y el hielo de agua tiene 1. O sea, es un material muy poco resistente. ¿Qué ocurre? Pues que dependiendo de la densidad o de la resistencia del material y del tamaño, sabemos que Ison era un núcleo pequeño y poco denso, pues dependiendo de eso y dependiendo de lo cerca que pase del astro, en este caso del Sol, aquí con el planeta, pero podría ser perfectamente el Sol, pues un cuerpo puede sobrevivir, puede elongarse y no fragmentarse, o puede fragmentarse directamente. Ison entraba dentro del límite de Roche, es decir, Ison entraba por su densidad y por su distancia al Sol, entraba dentro del límite de Roche, es decir, tenía todas las probabilidades de que se disgregara, que finalmente es lo que ha pasado. Esta imagen es la típica de cuando se disgrega el núcleo. No ofrece una imagen puntual, que sería un núcleo definido, sino que tiene una forma elongada, es decir, se ha disgregado. Ahí lo que estamos viendo son muchos fragmentos que siguen la órbita. Esta es una imagen muy discutida del SDO. Yo quiero creer que es cierta, porque la verdad es que es impactante. De hecho, ahora veremos otro también. Ahora están diciendo que no, que fue el impacto de un protón en la cámara, que ha dado una falsa imagen del cometa. Bueno, yo la he puesto porque, aunque sea falsa, realmente el cometa pasó a esta distancia. Entonces, los que habéis visto la película Sunshine, que se acerca la sonda al Sol, pues prácticamente Ison tuvo que ver una cosa muy parecida. Aunque si nosotros hubiéramos estado allí no hubiéramos visto nada. El resplandor del Sol nos hubiera cegado de tal manera que no hubiéramos visto esta imagen, esto a través del filtro. ¿Lo veis? ¿Vale? Esa es la imagen que capta el SDO y que dice, este es el cometa. Luego han dicho que no, que era la imagen de un protón en la cámara. Bueno, no lo creemos y ya está. Hasta aquí, como he dicho, todos creíamos que el cometa Ison había sobrevivido, pero las imágenes posteriores han demostrado que no, que se ha disgregado. Aquí estamos viendo tiempo universal y el día.